y vamos a Vale. iniciar la charla. Iniciar transmisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Listo, Freddy, ya podemos iniciar. En este momento ya tenemos personas conectadas, entonces si puedes proyectar por favor la presentación para que iniciemos. Excelente. Bueno, nuevamente a todos los asistentes del capítulo virtual de Paz, bienvenidos. En el día de hoy tenemos una nueva presentación. Tenemos con nosotros a Freddy Angarita. Freddy es MVP, perdón, está mal el nombre. Freddy Angarita es MVP en Data Platform y nos va a hablar hoy sobre Big Data para todos. Vamos a hablar sobre una introducción al ecosistema de Hadoop. Exacto. Gracias, Freddy. Listo. En los próximos eventos, no olviden que el 7 de junio tenemos también a Eduardo Castro hablándonos sobre patrones de integración de datos. Y quien les habla en este momento es Julián Castiblanco. Hago parte del equipo que modera las charlas del capítulo virtual de Paz en español. El siguiente. Gracias, Freddy. Bueno, saludos a todos. Vamos a hacer esta presentación y lo que vamos a ver es las diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta para implementar proyectos de Big Data, cómo el advenimiento de la nube ha hecho que esta tecnología esté disponible para todos, que podamos empezar a trabajarla sin tener que tener un recurso económico demasiado alto, sino que tenemos la posibilidad de aprender. Podemos de muchas formas también instalar estas máquinas virtuales de muchos proveedores, de Hortonworks, podemos instalarlas en nuestras máquinas, aprender a cómo se usa, aprender las diferentes tecnologías que vamos a ver ahorita y cómo podemos aplicarlas para hacer diferentes tipos de proyectos. Este tema está no solamente de moda, sino que está siendo usado con mucha atención, dado que va de la mano con el tema de análisis predictivo, del cual pues habrán más otros eventos en otro momento, dado que pues, es un tema muy extenso y es un tema que hay que abordar con bastante detalle. Entonces, este es uno de los pasos, este es una de las cosas que tenemos que aprender para empezar a trabajar con Big Data. Entonces, mi nombre es Freddy Angarita. Por favor, si gustan, me pueden seguir en Twitter. Y también los invitamos al evento del 7 de junio con el doctor Eduardo Castro. Excelente. Dale clic en Bueno, siguiente. por acá. Dale, Bien. Julián. Entonces, para todos los asistentes que llegan por primera vez al capítulo virtual, recuerden que pueden seguir y ver las anteriores transmisiones en el capítulo de YouTube. Algunos conferencistas nos comparten los slides que utilizaron en la presentación, que se publican en el SlideShare y que a través de Facebook y LinkedIn vamos a ir colocando los siguientes eventos. También recuerden que se pueden asociar a Paz de manera gratuita y que se pueden registrar en el capítulo global de Paz en español para que les lleguen las invitaciones de los próximos eventos. Dale clic en siguiente, por favor. Bien, así como tenemos el capítulo virtual de Paz en español, existen otros capítulos virtuales a los que se pueden inscribir gratuitamente entrando a paz.org, como por ejemplo el Paz Data Science, al capítulo enfocado a optimización de bases de datos, al de inteligencia de negocios, al de Excel, inteligencia de datos en Excel, inteligencia de negocios en Excel, perdón, al capítulo de Big Data y a otros idiomas que están disponibles como portugués, ruso y chino. Dale siguiente, por favor. Para las personas que estén interesados en hacer parte del equipo que hace las organizaciones, como las personas que estamos haciendo la moderación de las charlas del capítulo virtual, recuerden que se pueden registrar como voluntarios en volunteer.sicualpaz.org y adicionalmente participar como voluntarios en el evento más grande de Paz, que es el Paz Summit, que es a finales de octubre e inicios de noviembre. Sigan participando, pueden seguir a Paz, pueden inscribirse en Paz entrando a www.sicualpaz.org o entrando a los diferentes medios que tiene Paz. Freddy, en este momento el público es todo tuyo.
cualquier pregunta que tengan los asistentes, recuerden que en el panel van a encontrar un espacio donde pueden realizar esas preguntas y yo se las voy transmitiendo a Freddy. Entonces, Freddy, este público es todo tuyo. Muchas gracias, Julián. Bueno, vamos a iniciar el contenido. Esta es una pequeña referencia de mi parte que la podrán consultar después en el video. Y pues bueno, ya he logrado y he tenido la oportunidad y la fortuna de empezar a participar en proyectos de Big Data en diferentes tipos de empresas. Entonces, vamos a mirar las cosas que han generado esa experiencia y cómo la podemos aplicar en diferentes procesos, negocios y demás. Entonces, primero que todo, agarremos esta parte y veamos el contexto, las diferentes cosas que pasan en el mundo durante un minuto. Entonces, esto nos va a dar una dimensión, nos va a dar el tamaño de la situación y de las cosas que tenemos que manejar y que podemos lograr con esta tecnología. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, 370,000 llamadas por Skype por minuto, ¿cierto? Más las llamadas que se hacen por WhatsApp, más los textos que se escriben por WhatsApp, cuántos tweets se hacen por minutos, cuántos posts de Facebook, cuántos nuevos dominios, cuántas entradas en blog, cuántos correos, cuántas búsquedas, cuántas nuevas entradas en LinkedIn, etcétera. Todo esto nos genera varias cosas. Primero, nos genera un volumen de datos muy alto, ¿cierto? Las famosísimas 4 E's que vamos a hablar enseguida de eso. Nos genera un volumen de datos muy alto y nos genera también una necesidad y un reto de manejar un volumen de información que crece constantemente. Es bien sabido que durante los últimos 2 años se ha generado el 80% de los datos del mundo y esta tendencia exponencial dice que pues, tenemos que prepararnos para manejar mucha más información en los próximos años. Entonces, esto nos ofrece también una posibilidad y es que nosotros tenemos que empezar a conocer el contexto en el cual están sucediendo las cosas en el mundo para poder generar modelos predictivos que realmente reflejen la realidad, no solamente del negocio, sino del mundo. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a combinar esta información que está disponible de muchas fuentes gratuitas también, para poderla empezar a usar en diferentes proyectos para poder contextualizar nuestra toma de decisión y poder generar mejores y más información dentro del contexto de nuestras organizaciones. Entonces, 60 segundos pasa todo esto. Ahora, vamos a entrar a ver un poco más detalladamente qué sucede con Big Data y cuáles son los criterios sobre los que voy a empezar a trabajar para empezar a saber si aplico o no aplico. Y ese es tal vez el primer punto, y es que tengamos la posibilidad y la claridad para identificar cuál de las tecnologías disponibles para abordar nuestro problema, porque existen bases de datos relacionales, existen bases de datos NoSQL, existe Big Data, existen muchas opciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál de ellas realmente es la que vamos a utilizar para resolver determinado problema. Entonces, si nosotros tenemos estos criterios, son los que vamos a aplicar para empezar a decidir si vamos a aplicar Big Data u otra tecnología. Entonces, lo primero que vamos a ver es la velocidad con la que llega la información. Entonces, hoy en día en los sistemas transaccionales, pues también tenemos alta velocidad de información. Tenemos un flujo de información hacia nuestras bases de datos que vamos a querer capturar. Pero cuando estamos hablando de Big Data y estamos integrando el contexto mundial de las cosas y las reacciones de las personas ante mis comentarios, ante mi marca, ante la reacción que tiene ante la marca de la competencia, ante las diferentes cosas que han pasado en el mundo de orden público, de clima, de lo que sea. Entonces yo voy a capturar mucha más información, mucho más rápido. Entonces ese es uno de los criterios que tengo que considerar. Por el otro lado tenemos el tema de variedad. Entonces tenemos una gran cantidad de formatos, de orígenes de datos que provienen de diferentes fuentes que yo debo administrar y que tal vez no tengo tiempo para modificar. ¿Qué quiere decir eso? Existen diferentes cosas que funcionan muy bien con los sistemas transaccionales. Por ejemplo, un tema de pedidos, un tema de facturación, transacciones bancarias. Ese tipo de cosas funcionan perfectamente en una base de datos relacional.
y es algo que ha venido trabajando durante los últimos 40 años o más y ha funcionado perfecto. Entonces, en un escenario de línea de negocios como ese, tal vez lo mejor sea irse por una base de datos SQL o una base de datos no SQL. Cualquiera de las dos está perfecta. Sin embargo, si lo que estamos tratando de capturar son diferentes orígenes de datos, en donde tenemos dispositivos móviles, tenemos servicios REST, tenemos Internet de las cosas, tenemos diferentes dispositivos, diferentes cosas que nos están generando información, y en diferentes formatos tendremos variedad. El volumen, hablamos de no solamente de qué tan rápido llega, sino de qué tanta información es. Estamos hablando de varios teras de información dentro de nuestro sistema que debemos administrar y que debemos responder de manera eficiente. Y la variabilidad, pues diferentes formatos, diferentes orígenes que van cambiando con el tiempo. Puede interpretarse variabilidad como que la información cambie. Yo personalmente no recomiendo implementar los sistemas de esa forma, porque se supone que cuando nosotros estamos haciendo un sistema, bien sea transaccional o no, y hablando de inteligencia de negocios y hablando de todos estos temas que tienen que estar enfocados a este análisis, lo que yo debo hacer cuando creo un sistema de estos o de inteligencia de negocios que van muy de la mano, es que el sistema me cuente una historia, me cuente lo que ha pasado y me dé un contexto para que yo pueda tomar decisiones. Almacenar toda esta información y todas las cosas que han pasado, toda esta línea de tiempo, para que yo la pueda consultar y pueda accederla de una forma fácil y de una forma concisa y clara. Que yo pueda identificar exactamente con la calidad necesaria que ha pasado en diferentes momentos del tiempo para poder usarla en análisis predictivo y poder lograr los resultados de análisis que yo requiero. Ahora, esa información puede venir con o sin esquema, con o sin estructura. Puede venir como texto, puede venir con un formato JSON, XML, CSV, lo que yo necesite, o puede venir con esquema, como si fuera una base de datos. Lo que eso me dice es que Big Data puede solucionar o puede trabajar con los diferentes tipos de información y podemos utilizar las ventajas que tiene para poder utilizar ese tipo de datos y resolver este tipo de problemas. Entonces, veamos qué ha venido pasando con la historia de lo que se ha presentado durante los últimos años en el mercado. En las primeras partes de la historia, tenemos alrededor de los megas a los gigas, tenemos información de ERP y CRM, cosas como pagos, nóminas, inventarios, contactos, seguimiento, ese tipo de cosas. Y está muy bien, y funcionan bastante bien, y podemos hacer el seguimiento, y muchas empresas hoy día no solamente están desarrollando sistemas de ese estilo, sino que los usan de forma exitosa, y eso está bastante bien. Sin embargo, después comienzan a aparecer otras cosas, como el tema de cómo me comunico de forma efectiva con los usuarios. Porque es que desarrollar una página web que no tenga funcionalidad y que no le dé valor al usuario, pues el usuario la visita como referencia. Pero realmente si quiero sacar provecho de eso y crear un modelo de negocio exitoso, pues tengo que generar una comunicación con el usuario y debo seguir los hábitos de consumo que tiene el usuario sobre mi sistema. Entonces, para eso, ya empiezo a manejar la famosa web 2.0, donde entra todo el tema de publicidad, siempre, si es que yo la estoy manejando dentro de mi aplicación, todo el tema de movilidad, colaboración, todo el mundo quiere estar conectado, pero debemos saber el contexto de esa conexión, todo el tema de comercio electrónico, todo el tema de weblogs, por ejemplo, que yo pueda almacenar todo el log y todo el seguimiento de todas las cosas que ha hecho los usuarios para poder predecir su comportamiento. Hay ejemplos famosos de este tema en donde se analizan estos logs para poder determinar cuál es la mejor forma, cuál es la recomendación que la página web me va a hacer para poder consultar un producto. Entonces, eso significa que nosotros podemos empezar a predecir lo que el usuario quiere, ofrecérselo y aumentar las ventas de esa misma manera. Y hay ejemplos muy exitosos de eso. Y recomendaciones que comienza a crecer a los teras, y a los teras es bastante posible manejarlo en una base de datos, y no es porque las bases de datos sean malas, ni porque un producto u otro sea malo, sino porque las bases de datos están diseñadas en su mayoría para ejecutarse sobre un solo servidor.
Entonces, si yo trato de crear una solución tipo Facebook, un buscador o algo por el estilo, y hago una sola base de datos, un solo servidor, no lo voy a lograr. Y no lo voy a lograr porque el producto sea malo, sino porque simplemente no está diseñado para eso. Entonces, Big Data está diseñado precisamente para ese tipo de escenarios donde yo puedo escalar de forma lineal, de una forma muy sencilla. Entonces, lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr es precisamente eso, que yo pueda llegar al nivel de los petabytes, en donde ya guardo otro tipo de información, todo el tema de sentimiento, audio y video, interpretación de audio y video, todo el tema de Internet de las cosas, dispositivos, coordenadas GPS, información del gobierno, Open Data, clima, etcétera, etcétera, poder tomar toda esa información y poder ir creciendo a medida de mis necesidades. Y eso es lo que yo quiero lograr. Pero si lo tratamos de hacer con un solo servidor y una sola solución, nos va a quedar complicado crecer. Ahora, eso nos manda otro mensaje. Y nosotros vemos que las grandes empresas de este momento, las empresas de comunicaciones, las empresas de transporte, las empresas de hospedaje, las empresas de mercadeo y todo, son en este momento más grandes que las empresas tradicionales. Y eso nos quiere decir que la economía digital está transformando los diferentes nichos de mercado y es algo que nosotros tenemos que empezar a implementar y aprovechar. Lo que esto también nos dice es que nosotros tenemos que tener esa capacidad analítica junto con los datos para poder llegar a ese punto. Entonces, y el tema es que nosotros tenemos que llegar a ese punto bien. No podemos improvisar, no podemos llegar a ver qué pasa. Tenemos que llegar bien. Si nosotros hacemos el esfuerzo de implementar el nuevo Amazon y cualquiera de nosotros o de las personas que están en la audiencia puede inventarse y puede inventarse una mejor forma de vender en línea. ¿Por qué no? Si lo hacen, tienen pocas oportunidades porque tienen competidores muy fuertes. Tienen que llegar bien. No pueden llegar a probar a ver cómo funciona. Tienen que llegar bien y tienen que llegar con una propuesta ganadora y diferente, innovadora, que sea algo que realmente funcione. Entonces, para eso tenemos que tener una preparación sobre esta información y conocer cómo se manejan estas cosas. Entonces, hay nuevas preguntas, nuevas cosas que se nos van a presentar para analizar las cosas. Entonces, yo lancé una campaña de mercadeo. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar lo que realmente piensa la gente de mi marca? ¿Cómo hago para saber cómo optimizar dependiendo de los flujos de datos, que vamos a hablar ahorita de esto? ¿Cómo optimizo mi flota de transporte? ¿Cómo optimizo mi logística? ¿Cómo optimizo todo? Lo que eso me está diciendo es que hay diferentes soluciones, diferentes cosas que se pueden manejar utilizando esto como base para aplicar y crear diferentes modelos predictivos en donde yo pueda optimizar cosas como los ingresos, en donde yo pueda hacer predicciones y pueda hacer aprovisionamientos para manejar mi inversión. O sea, hay diferentes cosas. Me gusta mucho ese ejemplo porque es algo que no es evidente. Entonces, normalmente las soluciones de Big Data van de la mano en donde dicen, no, queremos hacer análisis de sentimiento. Y lo cual, eso está muy bien. Y debe hacerse y es uno de los productos que podemos generar con esto. Pero nosotros también podemos identificar otras cosas, modelar de la forma interna para optimizar los procesos. Entonces, si yo sé cuánto voy a ganar en los próximos 6 meses, en los próximos 2 años, yo puedo empezar a generar estrategias de optimización de la inversión que hago en mi empresa para generar nuevos negocios y optimizar mis ingresos. Porque una empresa no se trata de, o no debe dedicarse exclusivamente a hacer un negocio, ganar dinero y ya estuvo. Porque su crecimiento va a ser mucho más lento. Si yo tomo el dinero que gané y lo reinvierto dentro de la misma empresa y lo crezco y tengo un portafolio inteligente, puedo llegar mucho más lejos y mucho más rápido. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Un poco del flujo de información que nosotros tenemos. Entonces, aquí hay diferentes cosas que nos permiten acceder a la información que proviene de diferentes ubicaciones. Entonces, tenemos aplicaciones, nuestras aplicaciones tradicionales, nuestras aplicaciones nuevas, toda la información que provenga de esas aplicaciones que hacen parte de nuestro ecosistema.
También tengo Internet de las cosas, donde tengo dispositivos que me envían información sobre los sensores, me envían eventos, me envían datos desde diferentes ubicaciones, pasando por Internet, pasando por la nube, para llegar y recolectarlos en un solo punto. Tenemos también un tema de dispositivos que no es tan inteligente, digamos, entre comillas, como los dispositivos IoT, dado que simplemente son de una sola vía o su protocolo es más limitado. Dispositivos con Internet es más o menos lo mismo, e incluso dispositivos cognitivos, que hay un curso en MBA de análisis cognitivo, y eso lo que quiere decir es la interpretación del lenguaje natural para poder extraer información desde ese punto. Es decir, yo ahorita que estoy presentando puedo utilizar análisis cognitivo para que capture el audio y genere el texto de lo que yo estoy diciendo. También podemos analizar una imagen e identificar qué hay dentro de esa imagen. Podemos analizar un video, podemos detectar movimiento, podemos analizar las posiciones donde están las personas, podemos identificar su género, su edad, su sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese análisis cognitivo yo puedo empezar a ver las reacciones naturales que tienen las personas ante las diferentes cosas que yo le estoy presentando en una gran superficie, por ejemplo. Entonces, toda esta información, y ahí nos falta redes sociales, por supuesto, nos falta toda la información que podemos recopilar del Internet. Entonces, tenemos una serie de productores de eventos y tenemos que gestionarlos de manera correcta para poderlos incluir dentro de nuestro sistema. Entonces, aquí hacemos el tema de colección. Entonces, hay diferentes productos para poder manejar ese tema. Hay diferentes formas de hacerlo. Si estamos hablando de la nube de Microsoft, vamos a utilizar un producto que se llama Azure Factory, en donde vamos a poder capturar esos eventos y vamos a crear un pipeline. Eso lo que quiere decir es que vamos a tomar esa información, esos documentos, esas trazas o esa información que proviene de esa generación de eventos, y las vamos a transformar en un formato el cual sea mucho más fácil de manejar. Entonces vamos a poder hacer unificación, revisión de calidad, aplicación de modelos predictivos, etcétera, para poder transformar esa información en algo mucho más fácil de manejar y más útil para nuestros sistemas finales. Entonces, en la parte de colección hacemos ese proceso. Si lo hablamos desde el punto de vista de Big Data, podemos utilizar un producto que vamos a mencionar dentro de un momento, que se llama UCI, que crea workflows y nos permite hacer ese tipo de transformaciones, pero depende. Ya lo vamos a ver en un slide más adelante. Por otro lado, tenemos todo el tema de ingestión, donde capturamos estos eventos y lo que hacemos es que guardamos esa información en un marco de tiempo. Entonces, en esa ventana de tiempo yo hago el análisis. Entonces, yo guardo, por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos y creo un contexto de las cosas que están sucediendo. Entonces, imaginémonos una planta donde estamos produciendo, qué sé yo, maíz, ¿cierto? Entonces, hay un ingreso del producto, hay una transformación, se le aplica calor, no sé, varios pasos. Entonces, dentro del proceso nosotros queremos analizar en tiempo real lo que está sucediendo en el negocio y queremos tomar decisiones basado en eso, porque hay decisiones que no esperan. Entonces, lo que hacemos es que capturamos esos eventos en el Event Hub y luego lo analizamos con el flujo de datos, con el Stream Processing, y podemos tomar decisiones y actuar sobre ellos. Entonces podemos tener un Event Hub de entrada y uno de salida y podemos comunicarle a los dispositivos que hagan algo. Entonces abra o cierra la válvula, o más agua, o más calor, o lo que sea. Entonces podemos optimizar cualquier proceso con eso. Entonces podemos hacer análisis en tiempo real, que eso en bases de datos no necesariamente funciona de esa manera, dado que las bases de datos están orientadas al procesamiento por lotes. Entonces, si tenemos esto ya nos genera una nueva oportunidad, un nuevo modelo, una nueva cosa que podemos hacer, una nueva oportunidad de negocio que podemos utilizar. Entonces, la combinación entre Event Hub y Streaming, podemos utilizarla para el análisis en tiempo real. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar esa información. Entonces, puede ser que tengamos alguna lógica diferente que queremos aplicar y lo vamos a almacenar desde acá. Entonces podemos crear un flujo de datos para transformar esa información.
podemos almacenarla de forma directa en Big Data. Ahí empieza a jugar el tema del formato. ¿Por qué? Porque el almacenamiento que nosotros vamos a hacer es diferente a como lo hacemos en una base de datos. Normalmente, en una base de datos nosotros definimos el esquema primero y luego insertamos la información y luego la consultamos. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar eso así. Vamos a almacenar primero y luego vamos a ver qué esquema vamos a utilizar y luego qué preguntas vamos a hacer. Entonces, esa es buena parte de la genialidad de esta tecnología, es que no nos limitamos a un formato de datos, no nos limitamos al esquema que tiene, sino que vamos a almacenar la información como venga y luego le vamos a hacer preguntas. Luego utilizamos workflows para hacer esos cambios y finalmente generamos acciones, bien sea visualización, bien sea análisis, bien sea analítica, bien sea lo que sea. Y ya lo podemos utilizar para los humanos en Excel y en herramientas de análisis como Power BI. O, de nuevo, empezamos otra vez el ciclo y realimentamos para poder tener información de los productores de eventos. Entonces, fíjense que hay muchas oportunidades. Entonces, yo puedo desarrollar cosas para Internet de las Cosas, puedo desarrollar Event Hubs y análisis en tiempo real, puedo almacenar esa información de forma óptima en Big Data, puedo crear un clúster de Big Data para crear nuevas oportunidades, puedo generar visualización, puedo aplicar lógica, puedo comunicarme con otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente el hecho de almacenar grandes volúmenes de datos. Esa es una de las cosas. Podemos hacer todo esto. Todo esto, una de las cosas que podemos aplicar y que se está generando y se está gestando dentro de las organizaciones, y lo menciono porque aparecen en varios clientes con los que estamos trabajando, es el tema de autoservicio. ¿Qué sucede? Cuando se tiene una organización muy compleja, que tiene muchos empleados, mucha información que proviene de diferentes partes, pues esa organización requiere un sistema de inteligencia de negocios muy flexible. Entonces, tratar de crear un solo modelo, un solo warehouse, una consolidación de datos puede llegar a ser complejo. Entonces, lo que se hace es que se puede almacenar esa información en diferentes partes y consumirla aquí en Big Data. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos empezar a aplicar esto de esta forma. Tenemos usuarios que son principiantes, a los cuales se les provee un acceso al clúster, pero se le provee de tal manera que lo pueda consultar con herramientas que ya conoce, tales como Excel, y usuarios experimentados que ya tienen un nivel de acceso en donde pueden hacer reportes. Este usuario principiante puede consumirlo en Excel o puede hacer reportes. El usuario experimentado puede hacer consultas y puede ver información más detallado, incluso puede llegar a cambiar el esquema con el que se está haciendo la consulta para poder sacar un mejor provecho de los datos. De este lado nosotros tenemos un tipo de análisis de un usuario que tiene conocimiento estadístico, por ejemplo, y puede empezar a hacer análisis tanto descriptivo como predictivo. Y de este lado tenemos lo que nos interesa, lo que queremos realmente hacer, generar conocimiento. Y eso es lo que la organización quiere, que el conocimiento no dependa de una persona, que esté siempre disponible, que sea rápido, que no tenga subjetividad y que sea claro. Entonces, este tipo de cosas son las que se están empezando a implementar en las organizaciones. Generar este tipo de conocimiento y estas posibilidades para que no tengamos que depender tanto de tecnología. Y no porque tecnología no pueda hacerlo, es que simplemente hay demasiadas oportunidades de análisis como para que dependamos de una sola área. Y ese es el punto con el autoservicio. Disculpen ahí. Ok. Ahora vamos a pasar a hablar de algo súper importante. Y es el tema del ecosistema. Entonces, dentro del ecosistema... Freddy, ¿me hablaste, perdón? ¿Me hablaste, perdón? No. Ok. No. Dentro del ecosistema tenemos diferentes productos que podemos utilizar para resolver diferentes necesidades. Entonces, vamos a empezar paso a paso. Entonces, primer paso es HDFS.
¿sí? Entonces, este señor nos permite a nosotros generar toda esta gama de oportunidades de... Ay, perdón. Este señor nos permite generar nuevas oportunidades respecto a el almacenamiento. Entonces, pensemos en lo siguiente. Digamos que estamos con la necesidad de crear este tipo de soluciones. Necesitamos almacenar grandes volúmenes de datos, pero si yo tengo esto y tengo gran cantidad de volumen, variedad de formatos, tiempos diferentes en los que llega, si yo trato de acceder a esa información de esa forma, pues va a ser muy difícil que yo pueda conectarme a esos datos. Entonces, HDFS lo que nos provee es un mecanismo con el cual podamos acceder a esta información que está distribuida, eso quiere decir almacenada en diferentes servidores, más sencilla. Entonces, la representación básicamente que nos da HDFS nos posibilita el acceso a esos datos de una forma muy simple. Y si eso no fuese así, pues sería bastante difícil poder llegar a los datos. Entonces, ese es el primer punto. Luego de eso se crea MapReduce. MapReduce es la base sobre la cual... Entonces, tenemos MapReduce. Y con MapReduce lo que logramos es generar una estrategia para acceder a esa información. Entonces, vienen dos partes. La primera parte es el map, donde yo identifico y sé dónde están los datos dentro de mi clúster. Cuando yo hablo de clúster, hablo de una configuración que tiene varias máquinas. Estamos hablando de por lo menos 3 máquinas, una principal y 2 nodos de datos, para que yo pueda distribuir la información en esos 2 nodos de datos y pueda tener balanceo de carga y pueda tener procesamiento distribuido. ¿Eso qué quiere decir? Que parto el problema, divido el problema en problemas más pequeños, en donde yo digo, bueno, este problema es así de grande. Entonces, yo sé dónde está la información porque tengo un mapa de esa información y puedo accederla. Entonces, lo que hago es que busco la información dentro de cada uno de los nodos. Los nodos tienen la información distribuida y cada nodo de cómputo va a hacer un procesamiento de esa información y me va a devolver un resultado. Eso quiere decir que entre más nodos tenga, yo voy a tener la posibilidad de tener más poder de análisis con esta metodología. Entonces lo que hago es que si necesito más datos, manejar más datos o procesar más cosas, pues agrego otro nodo. Luego agrego otro nodo y así sucesivamente voy creciendo. Si no lo hago de esa forma, alinear el crecimiento de mi organización con el crecimiento de mis datos. Entonces, lo que nos provee esto es poder crecer linealmente según lo que necesitemos. Y eso es una muy buena noticia. Pero bueno, escribir MapReduce puede ser complicado, porque pues requiere conocimiento importante en Java. Se puede escribir también en C#, se puede escribir en otros lenguajes, pero requiere un conocimiento importante. Entonces puede llegar a ser un poco complejo y a veces necesitamos llegar al problema más rápido. Entonces para eso se crean otros lenguajes como Hive, que es muy similar al SQL, como tal, al SQL ANSI, no al SQL Transact, sino al SQL ANSI. Hay algunas diferencias importantes que hay que mirar ahí sobre ese tema, en donde simplemente escribimos una consulta SQL sobre un esquema previamente definido. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos lo que estábamos hablando hace un rato, donde decíamos que almacenábamos los datos primero y luego le hacíamos preguntas. Eso quiere decir que tenemos que definir un esquema, es decir, una definición de una tabla para poderle hacer preguntas. Entonces, previamente a poder utilizar Hive, tenemos que definir ese esquema y ese esquema lo que hace es identificar cuáles son los atributos de la información que tenemos almacenada con la cual vamos a acceder y vamos a hacer consultas. Entonces, defino una tabla que proyecta información sobre esa información estructurada que tengo. Entonces, tengo que hacerlo así, ese es el proceso. Pero una vez está creada esa tabla, que es una tabla entre comillas, el usuario de ahí para adelante lo que hace es una consulta. Entonces, lo que hablamos hace un momento del autoservicio comienza a tomar mucho más sentido por esa misma razón, porque el usuario simplemente comienza a acceder a esos datos como si fuera una base de datos relacional. Y muchos de los usuarios ya conocen ese esquema, entonces les queda mucho más fácil de trabajar. Por otro lado tenemos PIC, que es un lenguaje que
similar, más no tan similar, es parecido a cómo opera una consulta. Entonces, en este caso lo podemos utilizar para hacer procesamiento batch de datos. Entonces, es un lenguaje de script similar a SQL, podemos empezarlo a utilizar para transformar y es muy intuitivo, es fácil de aprender realmente. Entonces, pues, con pocas instrucciones puedo empezar a hacer cosas interesantes en Pig. Ahora, como siempre, este tema de Big Data es desarrollado por la comunidad. Es un proyecto open source desarrollado principalmente, o quien lo dirige es Apache. Apache no es dueño del proyecto porque es un proyecto open source, de tal manera que la comunidad es el que lo desarrolla para que todos lo podamos usar de forma gratuita. Si nosotros vamos a utilizarlo dentro de Azure, lo que hacemos es alquilar las máquinas virtuales. Y eso realmente es lo que nos cobran, la máquina virtual, más no el ecosistema como tal. Entonces yo puedo instalar lo que yo necesite en esas máquinas virtuales y usarlas cuando requiera. Al lado de Pig, algo que no está aquí en este gráfico, empieza a aparecer Scala con Spark. Es un lenguaje que también podemos utilizar para el tema de procesamiento de flujo de datos, streaming, pero también lo podemos utilizar para transformación de datos, así como Pig. Entonces estaría ahí al ladito de Pig y está muy de moda porque es muy rápido y nos permite hacer transformaciones de información bastante rápido. Estamos hablando de una consulta puede tardarse, con estos lenguajes tradicionales puede demorarse unos 40 segundos y con Spark puede demorarse 4. Entonces, es algo que vale la pena empezar a estudiar también. Bueno, ese es el tema de lenguajes. Ahora pasemos al tema ya especializado en diferentes cosas. Por ejemplo, si empezamos a ver qué pasa con HBase. Dentro de lo que hemos hablado, muy probablemente ustedes han implementado el tema de bases de datos o han pensado que buena parte de lo que van a trabajar y lo que pueden hacer es manejar bases de datos NoSQL, ¿sí? Es decir, información estructurada. Estamos hablando de JSON principalmente, XML, CSV, etc. Entonces, este producto, HBase, es uno de los productos especializados en el manejo de base de datos NoSQL, el cual nos permite manejar y hacer cosas de almacenamiento y manejo transaccional como el que manejaríamos en una base de datos tradicional, pero con un enfoque NoSQL. Eso quiere decir que es una base de datos orientada al manejo de datos estructurados y asimismo, como mencionábamos con Hive, nos permite definir una estructura para poder consultarla después y empezar a analizar la información desde diferentes puntos de vista. Entonces, muy probablemente, si van a empezar a ejecutar y a crear proyectos con eso, van a utilizar HBase. Entonces, tanto HBase, Scala como Hive, incluso Impala, que no está acá, que es de otra distribución, podemos empezarlo a estudiar también bastante a fondo. Por otro lado tenemos a HCatalog, que es este señor de acá, el cual nos permite manejar una base de datos relacional, pero dentro de Big Data. Entonces, como mencionaba hace un rato, las bases de datos que normalmente no están diseñadas para el tema distribuido. Esta base de datos sí. Entonces yo puedo hacer una base de datos relacional distribuida. Entonces podemos crecer linealmente, podemos tener procesamiento distribuido. Ahora, si me lo preguntan, este tema de esta base de datos relacional en esta forma, tal vez le falta un poquito de evolución. En este momento el producto es bueno, es maduro, es robusto, pero siento que le faltan algunas funcionalidades para poder competir de forma directa con un sistema relacional como SQL Server. Sin embargo, para allá va el asunto. Entonces, o yo lo diseño con PW, vamos a hablar de eso un momento, o lo hago con SQL Server relacional en la misma nube, que puede ser distribuido también de forma nativa, o lo hago con esto. Si me lo preguntan en este momento, yo preferiría irme por SQL, que es un producto mucho más evolucionado y mucho más robusto que ya la versión 14. Entonces, es un producto bastante maduro. Por otro lado, tenemos todo el tema de manejo de Event Hub, que como lo mencionamos hace un momento, es el tema de poder almacenar
información en una ventana de tiempo. Para poder procesar esa ventana de tiempo, utilizamos procesamiento en tiempo real con un producto que se llama Storm, y hay otros productos que se pueden utilizar para eso. Fíjense que aquí estamos poniendo es un ejemplo, en donde decimos, aquí podemos utilizar scripting, Pig, pero también existe Scala. Query, también existe Impala. Storm, también existe Kafka. En fin, existen diferentes productos. La cuestión es que yo tengo que analizar cuáles son los productos que realmente me sirven para trabajar con el ecosistema que yo manejo. Entonces tengo que evaluar esos productos, entrar, hacer pruebas y mirar cuál es el producto que más me conviene. Un momento, por favor. ¿Hasta aquí alguien del público tiene alguna pregunta? Recuerden que pueden colocarla en el área de preguntas que está en el menú de la herramienta. Entonces, otra cosa que podemos hacer es utilizar UCI. Entonces, así como lo mencionaba de Action Factory, podemos utilizar UCI para hacer workflow. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos llamar scripts de Pig, de Hive y de otras, de cualquier otro. Podemos ponerlo dentro de nuestro workflow e ir transformando los documentos para poder generar ese valor que necesitan los datos al final. También podemos utilizar otros lenguajes de programación que tenemos acá. Podemos utilizar JavaScript, C#, F#, .NET, podemos utilizar Python, R, Ruby, podemos utilizar Scala, que ya lo mencioné, etc. Entonces podemos empezar a desarrollar MapReduce directamente con eso, o podemos incrementar las funcionalidades que tiene Pig y Hive utilizando estos lenguajes. Entonces son lenguajes que yo debo empezar a estudiar. Principalmente en este momento se recomienda estudiar Scala, Python y R. Son los lenguajes que más se recomienda estudiar en este momento para empezar a trabajar con eso. Hay una pregunta del público: ¿qué diferencia hay entre Hive y HBase? Con Hive yo tengo la posibilidad de consultar algo. Entonces creo una tabla y yo hago consultas SQL. El producto lo que hace es generar productos SQL y poder generar MapReduce para poder consumir esos datos. Yo puedo consumirlos de forma directa desde una carpeta, o puedo conectarme con HBase y poderlo consultar. Entonces, en HBase yo manejo información NoSQL y funciona muy parecido como manejaría yo un Mongo o un Cosmos DB. Entonces, tiene su propio lenguaje y su propio manejo, pero también lo puedo consumir con Hive. Entonces, Hive es esa capa en la que yo puedo crear consultas y puedo acceder a diferentes datos, diferentes orígenes, y HBase es un manejo NoSQL de los datos. ¿Sí? Listo, ya le no veo yo preguntamos. No, no te preocupes, ya le pregunté a María si con esto quedó claro la respuesta. Cuando dice no SQL se refiere a información no estructurada, ¿correcto? Sí, Y correcto. María dice que sí, que gracias, que le ha quedado claro. Puedes continuar. Vale, gracias. Ok, entonces también podemos hablar de grafos. Y eso es algo súper interesante. Y es que podemos analizar cosas que fluyen geográficamente. Entonces, estamos hablando que podemos hacer análisis de tráfico, análisis de rutas, análisis logístico, análisis de bodegaje, en fin. Entonces, con este tema de grafos, nosotros podemos optimizar cosas como esa. Entonces, vale la pena también estudiarlos si nuestro problema cae dentro de esta descripción.
Aquí dentro de este punto tenemos todo el tema de procesamiento estadístico. Entonces, este producto lo que nos permite hacer es hacer procesamiento de R, pero dentro de un clúster de Hadoop y podemos hacerlo distribuido, lo cual es bastante bueno. Porque si han trabajado en R, saben que R es un lenguaje que es interpretado y es un lenguaje que puede llegar a ser, es muy bueno, es muy rápido, es muy productivo, pero si yo no lo optimizo correctamente puede ser un poquito lento. Entonces, con este caso, cuando yo voy a hacer un análisis de gran tamaño, pues utilizo R Hadoop, lo desarrollo en mi máquina, utilizo RStudio, lo desarrollo con mis datos, lo pruebo y luego puedo pasar ese desarrollo a R Hadoop y utilizar esta para poder tener ahí sí acceso a un volumen de datos bien importante. Por otro lado tenemos a Mahout, que también es una herramienta de Machine Learning. Existen muchas opciones para hacer Machine Learning. De hecho, en Azure hay una opción, el famoso Machine Learning Studio, nos permite hacer eso y nos permite conectarnos a orígenes Big Data utilizando consultas Hive. Entonces, desde ahí lo podemos hacer también. Ahora, como mencionaba hace un rato, las bases de datos relacionales no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, lo que esto dice es que nosotros vamos a podernos conectar con el mundo relacional, que lo tenemos de este lado, y con el mundo de Big Data, que tenemos de este lado. Para eso necesitamos algo que nos conecte las dos cosas. Entonces, eso lo podemos hacer. Driver DBC, que lo que hace es que traduce de un lenguaje a otro para que sea común en el mundo Windows. Si lo están utilizando en el mundo Linux o Mac, van a utilizar JDBC. También pueden utilizar este producto Scoop, que nos permite simplemente llegar a los datos de una forma muy simple, muy parecido al BCP, si lo conocen en SQL, o interfaces REST, con los cuales yo puedo comunicarme de un lugar a otro. Entonces, esto nos permite tener lo bueno de los mundos. Ahora, en SQL Server 2016 incluyeron Polybase, lo cual nos permite hacer de una forma muy parecida a un servidor enlazado, consultar información en Hadoop dentro de SQL Server. Y eso lo que nos hace es que nos permite tener lo mejor de los dos mundos. Tenemos el mundo relacional por el lado de SQL Server, el mundo de Big Data. Hacemos una sola consulta, hacemos un init join, una agregación, lo que nosotros necesitemos, y lo podemos hacer de este lado. La consulta que yo hago del lado de Big Data es lenguaje Hive y podemos resolver cosas de ese lado que nuestra consulta SQL por el tema del volumen de datos. Entonces, lo que hacemos es que resolvemos la parte que está en Big Data y la parte que está en relacional. Y eso hace que podamos tener lo mejor de los dos mundos. Combinamos la información y tenemos el resultado. Para finalizarlo, este slide, vamos a hablar un momentico de Yarn. Súper sencillo, es la versión 2 de MapReduce. Entonces, es una evolución para que podamos trabajar un poquito más rápido con las consultas. Es así de sencillo. Y aquí tenemos algunas cosas adicionales, ya servicios de Azure que nos permiten manejar el tema de seguridad, el tema de acceso a orígenes de datos comunes, el tema de monitoreo de mi clúster para ver su eficiencia, para ver si tenemos un cuello de botellas, para ver si tenemos un problema. Todo el tema del Vault para guardar las llaves. También tenemos todo el tema de directorio activo para manejar la seguridad, etc. Estos son más servicios de nube. No voy a entrar mucho en ese tema. Para finalizar, ¿cómo hacemos o cómo empezamos a identificar si un proyecto es candidato para Big Data o no? Entonces, tenemos estas preguntas. Primero, ¿ya la tiene? Porque si ya la tiene, pues sigamos trabajando sobre ello. Los datos que tienen son por lo menos un 20% estructurados. Es una muy buena pregunta. ¿Se espera que el volumen de datos se duplique en los próximos 2 años? Sí, pero eso depende mucho de la estrategia que tengamos. Porque en este momento, tal como va la tendencia, puede ser que no. Pero si queremos incluir información de redes sociales, por ejemplo, pues seguro va a pasar. Entonces tenemos que ver es también alinearlo con la estrategia. Por otro lado, tenemos un volumen de datos mayor a 10 teras. Fácilmente podemos llegar a eso. Las soluciones analíticas de BI, Web Data Warehouse, predictivo, etcétera,
tienen al menos 10% del presupuesto de TI. Se pregunta esto es porque pues no nos cuesta nada la licencia, ¿cierto? Si lo hacemos en nube. Si lo hacemos local, pues nos cuesta la infraestructura, crear la infraestructura de clúster. Y aparte de eso, la consultoría para montarlo. Entonces, debe haber un presupuesto importante para desarrollar un proyecto de estos. Pertenece a algún sector que sea candidato para eso, por ejemplo, el tema de retail, supermercados, por ejemplo, todo el tema financiero, todo el tema de servicios públicos, sector público, etcétera, que son los candidatos, los sospechosos de siempre, como se dice. Luego, queremos desarrollar cosas, como mencionaba, esta es la base. No hemos hablado de análisis predictivo, pero es que esta es la base. A partir de esto, nosotros vamos a crear la base para tener toda la información que requerimos para hacer el análisis predictivo. Entonces, si el objetivo de la compañía es hacer análisis predictivo, pues tienen que tener los datos de alguna forma. Entonces, por aquí puede empezar. La información está en diferentes formatos, XML, texto, JSON, ese tipo de cosas. La información que el cliente maneja proviene de fuentes de gran volumen y velocidad y variabilidad. Y también si existe algún tema de calidad de datos. Por supuesto que con estas herramientas, de todo lo que mencionamos hace un momento, podemos hacer una gestión a la calidad de datos para incrementarla de tal forma de que los datos generen más valor. Entonces, el hecho de tener los datos con estos formatos a veces dificulta un poco el tema del seguimiento de la calidad. Razón por la cual es muy recomendado para los clientes que generen proyectos de gestión de calidad de datos. Entonces, todas estas preguntas tenemos que tenerlas en cuenta. Vamos a utilizarlas para hablar con el cliente y vamos a preguntárnoslas nosotros mismos para poder decir, ¿vale la pena? ¿O lo hago por acá o lo hago por otro lado? Esas son la primera lista de chequeo y desde aquí puedo partir. Vamos a abrir el espacio para preguntas, por favor. Excelente. Muchísimas gracias, Freddy. No sé si alguno de los asistentes tenga preguntas adicionales. Vamos a dar un minutico. Bien, Freddy, no, parece que todo ha quedado muy claro. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Igual les recordamos a todos los asistentes que si quieren repasarla, esta presentación se va a subir al capítulo virtual de Paz en Español que se encuentra en el canal de YouTube. No sé si puedes colocar el último slide, por favor. Les recordamos a todos los asistentes que el próximo 7 de junio tenemos a Eduardo Castro hablándonos sobre patrones de integración y que será una charla muy al estilo de esta, un poco más de teoría y de especificaciones de arquitectura sobre cuál debe ser la mejor forma de mover nuestra información de escenarios on-premise a escenarios Azure. Freddy, por aquí veo algunas felicitaciones, que muchas gracias por tu charla y pues de nuevo gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.